Smart Football con Juan Carlos Solano. Amigos de Smart Football, ¿cómo están? Espero que todos la estén pasando muy bien. Yo la estoy pasando muy bien, de verdad. He aprendido mucho, estamos aprendiendo mucho. Y nuevamente tomaremos teléfono y vamos a marcar hasta Guatemala, porque ahí se encuentra el entrenador del Malacateco, que es el profesor Ronald Gómez, entrenador nacional, que bueno, está triunfando sin duda alguna en tierras foráneas. Profesor, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por allá? Sí, Juan Carlos, un abrazo, gusto de estar en tu programa, pues todo bien, gracias al Señor, aquí vamos tratando de pasar esta pandemia. Excelente, y aprendiendo de fútbol, profesor, hoy vamos a hablar del falso 9, y yo recuerdo, a ver, sin duda alguna, quizás algunos de mi generación y también se identifiquen con la figura del delantero 9 que veíamos allá por los 2000 inicios, sobre todo en aquella eliminatoria hacia Corea, Japón y después en el Mundial, que veíamos a un Ronald Gómez y a un Paulo César Guanchope muy metidos en el área, quizás un chope más metido. Veíamos a Ronald Gómez bajar un poquito, recoger la pelota, realizar remates de larga distancia y demás. Y eso es lo que queremos evocar hoy, la figura del falso 9. Profesor, dicen que el falso 9 es una metamorfosis del delantero, que es aquel jugador capaz de bajar a pivotear saliendo del área para así apoyar en el juego ofensivo de su equipo. Posee características de gran pasador, pero también debe ser gran definidor. Don Ronald, profesor, ¿podemos partir de ahí con el falso 9? Bueno, Juan Carlos, yo creo que para definir un falso 9 tenemos que primero entender lo que se va a hacer durante el partido, contra quién vas a jugar, cómo es el rival, qué características tiene sobre todo la línea defensiva del rival, porque a veces mucha gente confunde un falso 9 con las cualidades que debe tener un falso 9. Entonces, nosotros vemos que en el fútbol mundial el que más han utilizado es a Messi, por dos razones. Creo que técnicamente es muy, muy bueno, inteligente, rápido, ataca espacios y juega muy bien en medio campo y en las orillas también. Entonces, para mí un falso 9 tiene que tener unas características diferentes a un 9-9. Entonces, muchas veces queremos jugar con un falso 9, pero con un delantero que no tenga técnica, que lo metemos al medio campo, pero técnicamente no tiene esa habilidad, no tiene esa inteligencia. Entonces, hay que tener cuidado con un falso 9. Normalmente yo utilizo al que tiene mayor capacidad técnica, inteligencia y que tenga una intensidad táctica altísima. Entonces, ese es el que yo utilizo, pero es un jugador importantísimo a la hora de enfrentar a un rival que lo quiere sacar de la zona. Profesor, o sea, usted nos acaba de dar en cuestión de un par de minutos una masterclass tremenda. Es eso, y me voy a quedar con eso, porque creo que hay que replicarlo. No puede ser simplemente antojo del entrenador decir voy a utilizar a este 9 de falso 9, porque bueno, ya lo acaba de decir que se tienen que reunir algunas características. Y yo creo, profesor Ronald, que es ahí donde caen quizás algunos entrenadores en la equivocación de querer utilizar esta figura, pero bueno, no puedes hacerla como un 9 posicional, que es de área, que listo, que vive ahí, y que bueno, si lo sacas de ese hábitat, va a perder cualidades. Entonces yo creo, profesor Ronald, que esa es la clave, me parece, del falso 9, no utilizar a cualquier 9 en esa función, porque bueno, tienen características distintas. Sí, exactamente, yo creo que hay que ver muy bien las características del jugador que vayas a poner de falso 9. Como te repito, yo creo que un falso 9 que no tenga técnica, que no tenga inteligencia, que no tenga velocidad, que no tenga muy buena aceleración, no te va a servir. ¿Por qué? Porque necesitas que caiga algunos espacios en las orillas, en el centro, que llegue al medio campo, a veces a jugar como un interior, y que también llegue al área, y que sea rapidito a la hora de que le sienten una pelota también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Un defensa central dice, bueno, no tengo a ninguno acá, que sale, y en ese momento pues es cuando el falso 9 aprovecha ese espacio que deja en velocidad y con balón dominado. Normalmente los más pequeñitos son los que más sirven para jugar de falso 9. Los jugadores habilidosos, pequeños, son los que más sirven para llevarlos a que nos hagan esa figura del falso 9. Nos hacen un rombo en el medio campo y los centrales rivales se desordenan, y a veces ahí es donde los dos interiores aprovechan esa figura del falso 9. ¿Por qué? Porque un central se adelanta, un equipo que juega con una línea de 4 se adelanta al medio campo y deja muchos espacios para diagonales de los dos interiores. Entonces ahí es donde se tiene que aprovechar
la figura del falso 9 muchas veces. No, está tremendo, profesor. Esa explicación de verdad que está muy buena. Hay que replicarla porque yo creo que va mucho en el conocimiento del equipo. Hablábamos de lo que tenés como entrenador, de los elementos, de los jugadores y demás, y cómo poder utilizarlos, porque al fin y al cabo esto se vuelve muy estratégico. Profesor, también en otras ocasiones hemos hablado de la inteligencia del jugador, de la parte cognitiva, y yo creo que va muy ligada también al falso 9, ¿verdad? Tiene que ser un jugador que se sepa el juego, porque de lo contrario, bueno, nada sacamos con quitarlo de su hábitat, que es el 9 como tal, el 9 de posición, bajarlo un poquito al medio campo, pero si él no sabe jugar esa función, bueno, pues también sería como desaprovecharlo. Sí, exactamente. O sea, tiene que ser un futbolista que sea inteligente, que entienda rápido dónde está posicionado, que entienda rápido cuál es el espacio donde él puede hacer daño y sobre todo, pues, que tenga las condiciones. Uh-huh. Lógicamente, a veces uno como entrenador dice, bueno, hoy voy a poner a este jugador de falso 9 porque quiero que mi equipo haga esto. Pero muchas veces a mí me ha pasado. Yo he jugado con falso 9 acá y muchas veces he obtenido críticas, pero cuando he ganado el partido me dicen, ¿por qué usted puso a su jugador ahí en 9? Si ese jugador no es 9. Entonces le digo, es que hay funciones que hay que hacer y el jugador más apropiado para hacer esa función de falso 9 es este. Entonces al final dicen, bueno, tenía razón, que sale bien, tenía razón, que sale mal, no tenía razón. Entonces, pero lo importante en este aspecto es que el jugador que sepa el juego, que tenga una intensidad táctica, como digo, muy alta. Nosotros entre mayores futbolistas que tengan intensidad táctica, mejor va a ser el partido, mejor va a ser el modelo de juego y mejor va a ser la forma en que el equipo juegue. Profesor, quiero mencionar esto que, bueno, lo he leído en muchos artículos y demás, también en cursos de dirección técnica sobre las famosas zonas indefendibles o que son muy difíciles de defender dentro del terreno de juego, y aquí ya nos evocamos a la división por zonas que hacen los ingleses, los de la Universidad de Liverpool, que dividen el juego prácticamente hasta 18 zonas, si más no me equivoco, y que hay zonas importantes donde se ubica ese falso 9. Que estamos hablando, profesor, de esa famosa zona 14, ¿verdad? Que para ponerla en contexto, es esa zona ubicada en la media luna del área, un poquito más hacia afuera, ¿verdad? En ese espacio, como en ese cuadrado que podríamos hacer, ese espacio como tal, junto con el que está a su lado derecho y a su lado izquierdo, vienen siendo zonas complicadas para los equipos que tienen o que están en fase sin pelota o en fase defensiva. ¿Es ahí, profesor, donde radica también otro de los éxitos para ubicar este tipo de figuras? Sí, bueno, yo creo que primero tenés que estudiar al rival para ver cuál es su modelo. Entonces, de ahí partís, dependiendo de las zonas que vos querás atacar. Hay zonas muy complicadas de defender, como vos decís, hay espacios que son muy difíciles de defender. Cuando, por ejemplo, vos abrís los dos extremos, los tenés muy abiertos en zona de ataque, el espacio entre lateral y central es un espacio muy difícil de defender, es un espacio prácticamente donde los equipos te pueden hacer mucho daño si no equilibras bien. Otro espacio es cuando vas atacando por un sector y dejas un extremo abierto y haces un triángulo, la sacas y haces el cambio de juego para que el extremo quede 1-1. Eso es un espacio muy difícil de atacar. Y luego hay espacios donde el falso 9 se puede ubicar, por ejemplo, en medio de los equipos que juegan con dos contenciones, o si un equipo juega 4-3-3, ese espacio entre el 5 y los interiores, para el falso 9 es muy difícil que te lo pueda marcar. Entonces, hay una situación de movimientos y espacios que cuesta defender. Por ejemplo, un pase al espacio, a la espalda de un lateral, que llegue lateral, es muy difícil de defender. Entonces, hay un montón de espacios que puedes aprovechar. Profesor, y para ir concluyendo con esto del falso 9, hablamos de que también debe ser, el jugador tiene que reunir características de muy bueno en el 1 versus 1, que saque ventajas en ese tome, ¿verdad? De encarar al defensor que llegue a marcarlo o al mediocentro que llegue a marcarlo, que tenga superioridad, un jugador que saque ventaja en ese 1 versus 1. Tenemos que tener un jugador que sea habilidoso, que el 1 contra 1 vaya muy bien, que tenga velocidad para quitarse 1-2. ¿Por qué? Porque en ese momento desequilibras al rival. Si el rival se anima a ir a buscar a ese falso 9, si el rival no se anima, pues vas a tener una superioridad de medio campo. Entonces necesitas un jugador que maneje bien la pelota, que tenga buena técnica. ¿Para qué? Para no perderla, para darle vuelta, para tocar y ir al frente. O sea, necesitas un jugador que en el 1 contra 1 sea muy bueno y sobre todo que tenga
una aceleración importante en espacios cortos. Profesor, y si hablamos de los compañeros, los jugadores que están al lado de él para apoyarlo, también deben de tener algunas características como para, qué sé yo, realizar algunas permutas, para que este delantero no termine perdido, ¿verdad?, dentro del terreno de juego y cortando los circuitos más importantes del ataque. Así que en ese sentido, los compañeros de él, de este falso 9, por lo general, bueno, podemos quizás poner los extremos, ¿verdad?, que están ubicados en la izquierda o en la derecha, o carril izquierdo, carril derecho, que sepan acompañarlo, que sepan jugar con él. Sí, y probablemente los compañeros van a ser muy importantes, porque ese falso 9 probablemente arrastre muchas marcas, abra espacios, y los compañeros que están, sobre todo los dos interiores, muchas veces una vez que el falso 9 empieza su movimiento, ya empiezan a ser más delanteros, empiezan a aprovechar esas diagonales, te digo, dependiendo del central que salga, y si el central no sale, pues aprovechar el espacio entre el 5 y la defensa para meterse, venir, o sea, salir, entrar, todas esas situaciones que ocupan que los jugadores que están abiertos hagan ese tipo de movimientos, ya sea para dejar que el lateral pase o que pase por dentro lateral, o sea, todo ese tipo de movimientos es muy importante para que el falso 9 pues haga una diferencia, ¿verdad? Profesor, masterclass tremenda, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por esta clase que nos ha dado sobre el falso 9. Nos ha aclarado mucho y ojalá que también la gente, los demás entrenadores que sé que escuchan el podcast, ahí lo estén apuntando porque de verdad ha sido muy, muy provechoso. Profesor, agradecerle mucho y ojalá que, bueno, nos sigamos encontrando en algún momento nuevamente a través de este podcast de Smart Fútbol de Colombia. Profesor, abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Un abrazo, Juan Carlos, que todo esté bien. Gracias, hasta luego.